Dice la palabra del Señor, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí está en la pantalla. 2 Timoteo 3, 16. No sé si se cambió acá también. 2 Timoteo 3, 16. ¿Sí estamos? Dice, toda la escritura es que inspirada por Dios. No es dictada, es inspirada por Dios. Es muy diferente, mis hermanos, la inspiración que el ser dictado. Escuché un siervo que me preguntó, dice, pastor, me dijeron que la Biblia, la que usted tiene en la Reina Valera, está escrita por hombres. Y yo le dije, ¿y las anteriores? No, esas las escribió Dios. No. Stop, man. La escribieron hombres, pero inspirados por Dios. Inspiración no quiere decir que Dios bajó y impuso a decir, a ver, Moisés, anota. En el principio creó Dios los... No. Inspiración, mis hermanos, depende de muchas cosas. La inspiración, mis hermanos preciosos, depende muchas veces de las circunstancias. ¿Dónde tú estás tú? ¿Dónde estás sentado? ¿Cuántos de nosotros hemos estado frente a un paisaje como el ocaso de una playa, cuando está el sol cayendo? ¿O cuántos de nosotros hemos estado frente a un maravilloso lago, viendo el lago, y tú te sientas y respiras profundo y dices, wow? Pero la inspiración, mis hermanos, por ejemplo, como es el estar frente al ocaso de una playa, depende también de tus circunstancias, de ti, de mí, de mis condiciones. Por ejemplo, ahí ves la playa, ves el ocaso, y un señor que escribió una canción. Su inspiración fue cantar, hay un loco sentado a la orilla del mar. Esa fue su inspiración. Otro más acasito, más romántico, empezó a cantar. Se inspiró en eso y empezó. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando. ¿Cómo ves la imagen? Se inspiró, ¿no es cierto? Otro más allácito vio el ocaso. Son 3 personas frente al mismo paisaje. Y otro ve al frente y dice, ay, qué bestia, ese sol me trae una pereza. Qué bestia, estoy con el cuerpo vago aquí. Otro más allá dice lo mismo, pero de otra manera. Dice, oh, en la penumbra del sol, cuando los rayos solares caen sobre mi cuerpo, taciturno puedo admirar a lo lejos el ocaso. Y mi cuerpo empieza a luchar con todas sus debilidades. Más allá, estás tú y tu esposo. Con tu esposo ahí. Imagínate, esposas, imagínense frente al mar con su esposo. ¿No es cierto? Y de pronto tu esposo te toma la mano. ¡Wow! La última vez que te tomó la mano fue cuando se tomaron la foto del matrimonio. Así espontáneamente, te toma la mano, ¿no? Y tú empiezas a latir tu corazón. Dijiste, ese sol lo está poniendo romántico a mi esposo. Y de pronto él te regresa a mirar fijamente a los ojos. Y saca esa voz delicada, aguardientosa que tiene. Mi vida. Mi vida. Y tu corazoncito latiendo. Mi vida. ¿Qué vas a hacer de merendar esta noche? Ya está haciendo eso. Así que todo depende, mis hermanos, de las circunstancias. El mejor ejemplo que tú puedes tener, mis hermanos preciosos, es que en la Biblia tú tienes reyes, como Salomón, que escribieron ese pasaje que nos encanta a algunos. Todo tiene su tiempo bajo el sol, tiempo para regar, tiempo para sembrar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de luto, tiempo para cantar, tiempo de danzar, tiempo... ¡Qué es precioso! O lo tienes a Pablo, que también fue un señor estudiado, ¿no es cierto?, que escribió cosas bonitas sobre el amor. Todo puede pasar menos el amor. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, no es fantasioso, no tiene envidia y cosas bonitas. Pero también tienes a personas que no tuvieron tanto estudio, como Pedro, que frente al mismo paisaje que es la Biblia, fueron inspirados. Entonces Moisés
escribe los 5 primeros libros. Josué continúa con eso. Y cada uno bajo perspectivas diferentes. Pueden ver el mismo paisaje, pero son inspirados de una manera diferente. Y algunos, mis hermanos, fueron por orden de Dios. Entonces, mis hermanos, hay una parte donde sí fue escrita por Dios. Esta es la única parte, mis hermanos, de la Biblia que fue escrita por Dios. Y eso está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. Y el versículo 2 dice, en aquel tiempo, dice, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Versículo 2, y escribiré, dice Dios, escribiré. Esto sí fue por puño y letra de Dios. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste cuando te morías de iras porque el pueblo estaba pecando. Y las pondrás en el arca. Entonces, le dice ahora a Moisés, haz y yo escribiré. Los mandamientos, los 10 mandamientos fueron los únicos que fueron por puño y letra de Dios. Los demás, ¿qué fueron? Venga para acá. Deuteronomio 31, 24. Mira lo que dice. Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés, ¿qué? De escribir. ¿Quién escribió? Moisés. Inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Escribió con su puño y letra las palabras de esta ley en un libro. ¿Hasta cuándo? Hasta concluirse, hasta el final lo escribió. Sigamos. Samuel fue también otro escritor. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 25 dice, Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro. Y ahí usted tiene 1 Samuel, 2 Samuel, el cual guardó delante de Jehová. ¿Quién lo escribió? Samuel, un profeta. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Natán fue otro escritor que usted tal vez ni se acordaba, ni se ha visto. Y Gad son otros escritores que no sale 1 Natán, 2 Natán, no. Pero mira lo que dice 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Y los hechos del rey David, todo lo que nos cuentan del rey David, ¿no es cierto? Los primeros y los postreros, desde que empezó hasta su final, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente o profeta. En las crónicas, y aquí viene otro libro, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, el vidente. Escritores que tal vez usted no sabía. Gad y Natán fueron escritores. ¿Dónde están sus libros? 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, 1 de Reyes, 2 de Reyes. Fue escrito por hombres, inspirados por Dios. No fue dictado por Dios, fue inspirado por Dios. 2 de Crónicas, versículo 26, capítulo 26, versículo 22. Los demás hechos de Usías. ¿Quién fue Usías? Buscan la Biblia. Primeros y postreros. ¿Fueron escritos por quién? Por el profeta Isaías. ¿Hijo de quién? Ahí tiene un hijo para un nombre por uno de sus hijos cuando quiera tener hijos. Amós. Lucas tiene algo diferente. Tiene un poquito diferente. ¿Qué dice Lucas? Lucas dice, puesto que muchos, mira lo que dice, ya muchos, no eran los únicos escritores, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros, Lucas dice, fueron ciertísimas, tal como nos lo enseñaron primero los que desde el principio lo vieron. O sea, Lucas dice, yo no estuve desde el principio, pero me enseñaron desde el principio lo que vieron. Y fueron ministros de la palabra. Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber, que eso me encanta, después de haber investigado. O sea, Lucas no fue como Mateo, que Mateo se sentó y empezó a recordar, a ver, así fue el nacimiento, así lo conocía. No, Lucas dijo, sí, me acuerdo, yo voy a investigar. Y se metió a Google, ¿no es cierto? Google, ¡tada! Inteligencia artificial, Bing, ¡tada! Nacimiento de Jesús, tum, pam. Entonces empezó a investigar, y una vez que investigó todo eso, él recopila 2 libros. Recopila el libro de Lucas. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, él fue a investigar. Se cree, mis hermanos, se considera que Lucas, para escribir lo del nacimiento de Jesús, fue a hablar con María. Se sentó y le hizo la entrevista a María. Le dijo, a ver, María, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces, dice, con diligencia todas estas cosas, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mira esa inspiración de Dios. Dios le inspiró, le puso en el corazón a Lucas, escribe, 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 escribe. Ya voy a escribir. Pero ¿cómo lo inspiró? Tenía un amigo llamado Teófilo.
Bonito nombre para su hijo también, para que le digan Teo y Filo. Teófilo, ¿no es cierto? Y escribe, y después escribe el libro de los Hechos. Lucas escribe 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Cómo lo inspiró Dios? Lo inspiró a través de un amigo, de Teófilo. Teófilo estaba perdido. Oye, me dijeron que Jesús ha sido extraterrestre. Uyi. No, Lucas, estás mal, verás. Oye, me dijeron que Jesús se ha bautizado no en el río Jordán, sino en el Malacatos. No, estás mal, hijito. Ven. Entonces, déjame investigar. Investigó y escribió 2 libros. Y le escribe esto a su amigo Teófilo. Mis hermanos preciosos, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno escucha cosas, uno tiene que saber. Jeremías capítulo 30, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Mira aquí Dios, hay muchos más ejemplos, solo traje esto. Dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las cosas que te he. ¿Todas las cosas que qué? Ven acá, solo haga este ejercicio. Al salir de aquí, intenta escribir todo lo que el pastor habló. Algunos van a escribir 2 palabras. El cacho de Pepito que no le salió, ¿no es cierto? El de la playa, que ese sí me reí, ¿no es cierto? Los demás no me acuerdo qué dijo, algo estaba predicando el pastor. Uno puede escuchar algo y después tú vas a escribir, y hay quienes tienen una memoria fantástica y recorren todo, Y hay otros que tenemos ese problema. Yo también tengo ese problema, mi hermano precioso. A mí me dicen que escriba algo de una conferencia y pongo 3 o 4 puntos bien puntuales. Está esto dijo, nada más. El resto fue puro adorno nomás. Así soy, no puedo hacer eso. Pero aquí, por ejemplo, a Jeremías le dice, escribe todo lo que te he hablado, y hay todo un libro llamado el libro de Jeremías. Me gusta esta versión, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Me encanta esto. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión, me encanta eso, maneja con precisión la palabra de verdad. Manejar con precisión la palabra, mis hermanos, podemos caer en muchas cosas, en muchas situaciones que parecen muy bonitas, pero que en la palabra no están. Acuérdate que esa palabra es la palabra del Espíritu, es una espada. No sé cuántos de aquí han tenido un bisturí en sus manos. Son finos, es fácil cortarte con un bisturí. Y es fácil crear heridas graves con un bisturí. Uno como cirujano tiene que aprender a manejarlo con precisión. Si no, entonces mis hermanos, aquí te está diciendo exactamente la misma palabra. Maneja con precisión, ¿qué cosa? La palabra. Porque con la palabra yo puedo ofenderte, herirte, lastimarte y no bendecirte. ¿Captó el mensaje? Con la misma palabra de Dios que tú tienes en tus manos, yo puedo ofenderte. Yo siempre le digo a la gente, mira, a veces nosotros los cristianos empezamos a pelear, a debatir con gente, con los idólatras del mundo. Y les ganamos la batalla porque sacamos en la Biblia 3.400 versículos. Y en vez de que el otro se convierta, lo que se va es resentido. Y ese no es nuestro objetivo. Por eso uno tiene que manejar con precisión la palabra. Y para manejar con precisión la palabra, ¿usted qué tiene que hacer? Conocerla. Nosotros tenemos un problema, los latinoamericanos, todos. ¿Qué pasa cuando usted se compra un televisor de última generación? No, pongamos un ejemplo más común. No alce la mano, yo en el espíritu voy a ver 2 o 3 manos levantadas. Hablo por fe. ¿Cuántos de ustedes realmente se sentaron a leer el manual de su celular antes de usarlo? No levante la mano. Se sentó y cogió el manual y lo leyó de tapa a tapa. Y sabe todo lo que hace su celular. Ese es el problema latino nuestro, muy, muy latino. Tú te compras, a ver, los que han comprado carro nuevo, o sea, ya por ahí vi uno que está, que ha comprado carro nuevo. Esta va para ti, hijo. Voy a cerrar los ojos. Compras un carro nuevo, viene un manual de este color. Sean sinceros, ¿cuántos cogieron y abrieron el manual para leer? No, si ya sé manejar, ¿qué voy a hacer? Ven, coge ese sembrado, anota y vamos ahí. ¿Ah? ¿Se da cuenta?
Lo mismo a veces nos pasa con la Biblia. Tenemos un arma, la Biblia es un arma poderosa y tenemos que leerla, tenemos que manejarla, tenemos que saber usarla. Dice con precisión para cortar hasta donde debes cortar y no cortar lo que no tienes que cortar. ¿Captó el mensaje? Cortar hasta donde tienes que cortar y no cortar lo que no tienes que cortar. Eso es lo que debemos aprender. Y entre las cosas que debemos aprender, mis hermanos preciosos, de esto, nosotros debemos recordar esto. Mire lo que dice acá. La Biblia, el nombre, no se llama Biblia como se llamaba ahora. La Biblia fue un nombre que fue puesto por Juan Crisóstomo. Ahí tiene otro nombre para su hijo, Crisóstomo. Pero pastor es apellido. Oiga, pero si yo tengo amigos que se llaman Douglas y Douglas es apellido. Tengo amigos que se llaman Washington y Washington es apellido. ¿Sí o no? Entonces póngale Crisóstomo a su hijo. ¿Sí? Bonito está, para que le digan Criso. ¿No es cierto? En el año 347 a 407 fue el primero en llamar Biblia a todo lo que nosotros conocemos como Biblia. Y Biblia significa grupo de libros, simplemente significa libros. Pero este señor, ojo acá, un sacerdote fue el primero en decir esto es la Biblia, un conjunto de libros. Ahora, ¿qué tan bíblico es que este señor haya hecho esto? Pues no está tan de la cabeza, porque la Biblia habla de las escrituras, habla en plural. Ahí tenemos. Mateo capítulo 21, versículo 42 dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las conjunto de libros, pero pastor dice la Biblia en un singular. Tranquilo, mi hermano precioso. Hechos capítulo 8, versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Entonces llamarle la Biblia a la Biblia no es tan fuera de la cabeza. Los apóstoles ya decían las escrituras porque decían no es solo una, son varias. Pero a veces también lo hacían en singular. ¿Leíste en la escritura lo que dice? Entonces lees en la Biblia. Entonces, mis hermanos, primera cosa, el nombre, Biblia, no es un nombre que está dentro de la Biblia, sino que lo puso este señor Crisóstomo. Sigamos. Las dos grandes secciones que tenemos en la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, tampoco son nombres que se encuentran en la Biblia. Se empezaron a usar para diferenciar ¿a quién? A los judíos de los cristianos. ¿Cómo así, pastor? Los judíos que no aceptaban a Jesucristo dijeron, no, ese no es Jesús. Ese no es Jesús porque no es Jesús. Dijeron, nuestra Biblia, disculpe usted que utiliza palabra porque no es tan correcto, nuestras escrituras solo van desde Mateo hasta Malaquías, para ponerlo en nuestro orden. Lo que tú tienes de Mateo, Marcos, Lucas, eso no es nuestro. Entonces a alguien se le ocurrió llamar a estas dos maneras. Antiguo Testamento, cuando decían Antiguo Testamento, decían, están hablando de la Biblia de los judíos. Cuando decían Nuevo Testamento, están hablando de la Biblia de los cristianos. Esto, mis hermanos, también nos trae otra cosa. El Antiguo Testamento, también escuché esto, y hoy quiero enseñarte, el Antiguo Testamento fue escrito en casi su totalidad en hebreo. Y muy pocas partes, no es mucho, pero sí hay en arameo. ¿Sí? Ahora venga acá. El hebreo actual, no el hebrio, el hebreo. El hebreo actual no es el mismo que se hablaba en ese tiempo. Arameo, todavía se habla arameo. Se calcula que unas 900,000 personas todavía hablan arameo. Todavía lo hablan. Pero no es el mismo arameo de la Biblia, es otro idioma que se ha modernizado. Entonces aquí, mis hermanos, ese es el hebreo antiguo. Por favor, levante la mano quien reconoce una J ahí. Una J, una H. Si encuentras una H, te vas becado para allá de Israel, porque no hay H en el hebreo. O sea, en esos jeroglíficos. En la fonética es otra cosa. Y el arameo, este es más bonito. Este es el arameo. Y algunos ya desde acá les leí las malas intenciones. Me voy a hacer un tatuaje en arameo. No sean así, hombre. ¿Sí? Les encanta poner signitos ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Arameo. ¿Qué tal eso? El Nuevo Testamento, mis hermanos, fue escrito en griego y muy pocas partes de arameo, pero también tiene el mismo problema. El griego de Jesús no es el mismo griego que hablan ahora, es otro griego. Todo lo que es el hebreo actual y el griego actual, se dice que desde el hebreo sobre todo, en el siglo XIX,
se empezó nuevamente a usar el hebreo moderno. Usted conoce que los israelitas fue un país una nación que casi desaparece. Entonces, mis hermanos, eso nos trae problemas y no podemos tener problemas bien complejos, como por ejemplo esta enseñanza que empecé a escuchar desde algún tiempo, que usted y yo no estamos alabando a Jesús, sino que existe otro Jesús, porque Jesús no es el Jesús que usted conoce, porque Jesús es otro Jesús que no es el Jesús que usted tiene en la Biblia, porque hay otro Jesús. ¿Y cuál es el otro Jesús? Yeshua. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Altísimo. Rambo la bazooka. Sí, hablé en lenguas, no, ni la callaron, no habla cochero, ¿no? ¿Quiere que hable en lenguas otra vez? Rambo la bazooka. Después cuando ve el video le va a captar. Venga acá. El nombre de Jesús, mis hermanos. Ya lo he escuchado, créame, desde hace 3 semanas, siquiera son unas 10 personas por lo bajito que me han dicho lo mismo. Y dice, pastor, me dijeron que nosotros estamos alabando a un Jesús falso. Y no crea que esto es actual. Una vez un señor, cuando todavía estaba vivo aquí el pastor Claudio Benjamín, mientras él predicaba, el señor con un megáfono, ¿cómo se llama esa cosa? Eso, se puso afuera. Están alabando a un Dios falso. Jesús que ustedes tienen no es Jesús. Entonces hay que explicarlo, mis hermanos. Ese día el pastor dijo, tuvo paciencia. Pero cuando ya vienen siervos del Dios Altísimo, ahí es cuando yo digo, no, eso hay que explicarlo. Porque si viene una persona que ayer se convirtió, le digo, tranquilo, vas a ir aprendiendo. Pero cuando viene un siervo a preguntarme, le digo, Señor de gloria, aquí vamos a explicar eso. Si no, no salimos de esto. El nombre de Jesús, como usted lo conoce actualmente, nació del griego, no del hebreo, así como lo conocemos nosotros, Jesús. Y ese es el nombre de Jesús. Tenga la bondad de pronunciar eso. ¿Alguien? ¿Algún estudiante de griego? Justo faltó Daniel Sigüenza, por aquí estaba, él es del seminario. No está aquí Daniel Sigüenza, le iba a tomar la lección hoy día. ¿No se lee? No sean así. ¿Salió o no salió? Acá sí, allá no. ¿Se desconectó? ¿Ya? ¿Regresó o no regresó? Oh, caramba. No sé si actualizan la página. Pero allá sí lo tienes, Galo. ¿Sí? Algo les pasó acá. Tienen que actualizar eso. Bueno, el griego, mis hermanos, donde tú consigues esa parte, ya está actualizado, ¿no es cierto? Ahí fue, ¿no? ¿Sí? Ahí sí lo pueden ver. Ya me salió, ya no me salió el chiste, ¿no es cierto?, de pronunciar. Ábrelo, hermano. Ábrelo, por favor. Ahí está Jesús, y el primer literal que tienes arriba, ese es el nombre de Jesús en griego. Y abajo está cómo se pronuncia. Abajo está la pronunciación. Lo que está entre punto, vea. Jesús. Pero ¿sabes por qué ponen tilde en la U? Porque los griegos ponen tilde en la S, no en la U. Pero en español no hay tilde para las consonantes, solo hay tilde para las vocales. Pero los griegos sí utilizaban tilde en las consonantes, sobre todo en la S. Y la S se utilizaba en los nombres para dar a conocer que la persona que llevaba ese nombre es varón de sexo masculino. Así se utilizaba la S. Entonces nosotros deberíamos pronunciar Jesús. Jesús. Pero este nombre del griego, que es el que tomaron para decir Jesús, vino de otro nombre. Ese nombre es del arameo. O sea, no fue directamente del hebreo, fue primero el arameo. Y el arameo es ese. Yeshua. Y esos garabatos que usted ve al lado, eso es Yeshua. O sea, la pronunciación está entre paréntesis, Yeshua. Pero Yeshua vino a su vez de otro nombre, que ese sí es el hebreo. Ahí está, Yehoshua. De ahí salió, del hebreo, Yehoshua. Es decir, que el nombre de Jesús, para que llegue a estar como lo conocemos ahora, como Jesús, se originó primero en el hebreo, Yeshua. ¿Y sabe cuál es la traducción más fidedigna de Yeshua? Josué. Josué.
Así que Josué se llamaba Jesús para nosotros, traduciéndolo hasta llegar al español. Usted puede investigarlo en casa. Primero hubo el hebreo pasó al arameo, del arameo pasó al griego y del griego pasó a nuestro español. A nuestro español. ¿Esto cómo se llama, mis hermanos? Esto tiene un nombre que se llama transliteración. Así se llama. Transliteración. Cuando yo cambio una letra para darle el entendimiento que yo necesito en mi idioma. Hago una transliteración. Cambio las letras. Y te voy a poner un ejemplo. Tal vez en griego, arameo y todo eso no lo entendamos. Pero te voy a poner un ejemplo que sí vamos a entender, creo que la gran mayoría. Y el ejemplo está pues con el inglés y el español. Así de fácil. ¿Alguien sabe cómo se dice ojo en inglés, por favor? ¿Ah? Unos dijeron ey, otros dijeron ay. Yo no sé quién tiene la razón, pero uno de los dos debe tener ay o ey. Se dice ay, ay, ay. Ay se dice. O sea, cuando se dice ay, un ecuatoriano que entiende cuando dicen ay. Ay, no, ay, 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 ay. Pero ¿cómo se escribe? Se escribe así. ¿Cómo se escribe? Ella. ¿Pero cómo se dice? ¿Qué le duele? ¿Ah? ¿La cacha? ¿Esto qué significa en mi español? ¿Qué significa? Ojo. ¿Veo una O ahí? ¿Veo una J ahí? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transliteración. Y ahí sí es ojo. Entonces es fácil cuando tú... entonces la E en inglés ha sido la O en español. No. No. Pero la única manera de que tú puedas decir en español lo que el otro está diciendo en inglés es diciendo ojo, con O, con J y con O. Lo mismo está pasando con el nombre de Yeshua. La única manera de decirlo realmente en español es decir Jesús. Jesús. Le pongo un ejemplo más. ¿Qué dice ahí, mis amigos entendidos en el inglés? Pronuncia eso, por favor. I am speaking English. Do you speak in English? Leámoslo en español, ¿no? ¿No es cierto? Am 18 all years. I am 18 all years, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso en español? Venga acá. Pero si tú lees inglés, y los que aquí saben inglés, porque sé que hay gente que sabe inglés, I am significa yo soy. I am doctor, ¿no es cierto? I am pastor, yeah. ¿Ah? ¿Sí? Pero si yo traduzco esto literalmente, sin traducción, sin transliteración, yo debería traducir yo soy 18 años, ¿o no? Así debería, ¿no es cierto, Fifito? Yo debería traducir yo soy 18 años. O también significa estoy. I am significa yo estoy. I am here, yo estoy aquí. ¿Sí? Yo podía traducir entonces literalmente yo estoy 18 años. Pero eso a ti no te suena. Imagínate que tú le preguntes a alguien, le dices a Matías, ¿qué edad tienes? Y Matías me diga, yo soy 15 años. No, andas fumando algo, Matías, tranquilo, relájate. Entonces, ¿cuál es la traducción? Tengo que utilizar transliteración. La traducción correcta es yo tengo 18 años. ¿Dónde está el tengo en la primera frase de inglés? Ninguna parte. Pero tengo que darle sentido a la oración, mis hermanos preciosos, para que lo puedas hablar en español. Entonces, venga, caemos en el último ejemplo, mis hermanos. ¿Qué es eso? ¿Y en inglés? I, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando yo digo en inglés I, ¿estoy hablando de otro ojo? Y si yo digo ojo en español, ¿estoy hablando de otro ojo? Y cuando usted está diciendo Jesús, ¿está hablando de otro Jesús? ¿O está hablando del mismo Yeshua?
Mm. Así que no se deje impresionar. Mis hermanos, yo tengo un temor cuando escucho esto. Yo la primera vez que lo escuché con alguien, lo dejé pasar, dije, Señor, tranquilo. Yo sé que tú vas a iluminar y vas a enseñar eso, Señor. Pero cuando yo empiezo a hacer una cadena repetitiva, que me empiecen a decir que yo no estoy adorando al mismo Jesús porque ha habido otro Jesús que no es el mismo Jesús que tengo ahora, porque el Jesús de antes se llamaba de otra manera, el Jesús de ahora no se llama así, porque el Jesús que tú tienes aquí te lo inventaste. ¿Sí? Y la última situación que me preguntó un siervo, me dijo, pastor, me dijeron que Jesús es un nombre que lo tomaron los sacerdotes católicos cuando tradujeron la Biblia, porque la Biblia que usted tiene, Reina Valera, es una traducción católica. Y yo dije, Señor, apiádate de mí. ¿Te lo llevas a él o me llevas a mí? Uno de los dos, Señor. Entonces me dijo, mejor estudia y predica. Ya, Señor, voy. Entonces, mis hermanos preciosos, uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué me da miedo esto? A ver, Jesús les dijo a los sacerdotes, hipócritas, porque coláis el mosquito y dejáis pasar al camello. Empiezan a fijarse en cositas chiquitas. Por eso él mismo dijo, fíjate, no te fijes en la paja de tu hermano porque tienes una bigota de este porte ahí en el ay. ¿Sí? 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 ¿Para qué te estás fijando en eso? Entonces me da miedo cuando empezamos a hacer eso, empezamos a querer fijarnos en cositas que Yeshua y que Jesús. Mucho cuidado. No estoy diciendo que eso le está pasando, no, pero mucho cuidado. Son cosas que hay que aprender. Vamos con la Biblia. Entonces ya entendemos esta parte de por qué le decimos Jesús, porque es una transliteración. No, ni siquiera es una traducción, es una transliteración. También se llama transcripción del nombre original, nada más. Hay nombres que no pueden traducirse. Por ejemplo, ¿cómo se dice Claudio en inglés? Claudio. En francés es Claude. Jean-Claude Van Damme. ¿No es cierto? ¿Sí? Está bien. Pero, por ejemplo, hay nombres que sí se pueden traducir. Pablo. ¿Cómo se dice Pablo en Brasil? Paulo. En inglés. Paul. ¿Se da cuenta? Hay nombres que se pueden traducir, otros no. Ya. ¿Cómo se dice Pancracio en español? Pancracio. ¿Y en inglés? Pancraci. ¿Y en portugués? Pancricino. La Reina Valera, que es la Biblia, a ver, vamos. La Reina Valera, mis hermanos, es la Biblia, una de las consideradas más fieles de los escritos originales. Por lo tanto, para que usted salga de la duda, como les digo, insisto, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta que me dijeron fue, pastor, ¿es cierto que los sacerdotes católicos tradujeron la Biblia y de esa Biblia traducida por los católicos vino Reina Valera? No, la respuesta es no. La respuesta es no. Estos dos señores que usted ve ahí, Casidoro de Reina, escribió la Biblia del Oso en 1569 y la hizo directamente de los manuscritos. Él no utilizó ninguna Biblia. Fue a los manuscritos originales que existían en aquel entonces, del griego, del arameo, del hebreo, e hizo la primera Biblia que se llama la Biblia del Oso. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque el sacerdote cantaba, soy como el oso, feo pero sabroso. Este Casidoro de Reina, este primero que está aquí, ¿no es cierto? Casidoro de Reina, primero era un sacerdote protestante, es decir, que este ya se metió a la reforma. Estuvo en la iglesia católica, Martín Lutero hizo la reforma y él se fue. Y segunda cosa, es español, es un sacerdote español. Y él fue y escribió en español la Biblia de los manuscritos originales. Y no sé por qué, y no creo que nadie sabe todavía, pero en la tapa original, en la tapa de la Biblia no decía Santa Biblia, sino que había la figura de un oso. Por eso se llamaba la Biblia del Oso. Después viene este señor Cipriano de Valera, que es otro sacerdote español reformado o protestante, que coge la Biblia de nuestro amigo, el primero, Casidoro de Reina, la coge, la revisa, coge los manuscritos originales y le dice, yo creo que aquí hay que mejorar esta redacción, y la mejora. Y de la unión de los dos, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, viene la Biblia que usted conoce como Reina
Valera. Son dos sacerdotes españoles que fueron al original, no utilizaron otra Biblia. Así que la Reina Valera es una Biblia que viene de los manuscritos originales. La Biblia con la que se confundieron en esta pregunta es con esta, la Vulgata Latina. Esta es la Biblia, es una Biblia anterior a la Casiodoro de Reina, a la de Señor Reina Valera, es mucho antes. Esta Biblia, mis hermanos, fue escrita a finales del siglo XIV, como dice ahí, a partir del año 382 por Jerónimo de Estridión. Es una Biblia encargada por un papa, el Papa Damasco. Y Jerónimo introdujo algunas innovaciones en la traducción. Uno de ellos, el uso de nombres propios, originales, nombres personales, como en vez de decir Jesús, él utilizó Josué. Al revés es Jesús en lugar de Josué. En su Biblia católica, por decirlo de alguna manera. Pero Casiodoro de Reina y el Señor Reina Valera, ellos fueron al original, no fue que copiaron la otra y dijeron, ve este nombre aquí está bonito, suena más alhaja, Yeshua, más espiritual, así, ya, pongo acá. No. Ellos hicieron su propia traducción, hicieron lo que te acabo de enseñar hace rato, la transliteración, cambiar el nombre a un nombre español, el más común para nosotros. Entonces, mis hermanos preciosos, entre las cosas que tiene la Biblia, la primera Biblia impresa, el primer libro a imprimirse en una imprenta, valga la redundancia, fue la Biblia en 1455 y fue la Vulgata Latina, la Biblia que te hablé hace rato, no la Reina Valera. La primera en imprimirse fue la Vulgata Latina. Pero esa Biblia toma un nombre, el nombre de Johannes Gutenberg. Pronuncia eso, mis hermanos. El apellido, ¿alguien puede pronunciar el apellido, por favor? Gutenberg, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la traducción al español? Juan Gutiérrez. ¿No es cierto? Esta Biblia se conoce hasta ahora como la Biblia de Gutenberg. Mis hermanos, codero al que está a tu lado, va a empezar el sermón, dile, va a empezar el sermón. No, pastor, no sea así, por favor. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, tienes que tener cuidado en cómo la manejas. Yo puedo confundir a la gente cuando yo empiezo a decir que la Biblia que tú tienes ahí es una Biblia copia de una Biblia católica, estás confundiendo a la gente. Cuando empiezo a hablar de esto, de que Jesús no es Jesús y que Yeshua, estás confundiendo a la gente. No estás lejos de la Biblia. La Biblia se habla, como te acabo de ver, los tres nombres, arameo, hebreo y el griego. Pero yo empiezo a hacer eso, empiezo a confundir a la gente. La gente viene asustada donde uno, pastor, no hemos estado adorando al Jesús verdadero, hemos tenido otro Jesús, somos unos idolatras. ¿Estoy usando mal la palabra de Dios? Por eso es que es cortante como espada de doble filo y te puedes cortar. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Cuando tú lees la palabra espada, tú tienes esta imagen en la cabeza. Pero déjame decirte que Pablo, cuando escribió esto, no tenía esto en la cabeza. Si tú vas al original de la palabra espada, la espada viene de esta palabra, macaira. Macaira. ¿Y qué era la macaira? Un arma muy letal, capaz de perforar y desgarrar las entrañas de sus enemigos con un solo golpe. No era la espada que conocemos, era una macaira. Y la macaira, mis hermanos, es algo similar a eso. Se dice que la macaira tenía el tamaño de un cuchillo grande, nada más. Que tenía esa curva. Un soldado romano tenía 2 jabalinas, una larga y pesada y una más liviana. Tenía una espada de guerra de largo alcance, la que tenemos en la cabeza cada vez que leemos espada. Pero cuando Pablo escribió, se refería a la macaira, que era un arma pequeña. Y esa arma pequeña, dicen los historiadores, hacía que el legionario romano sea muy peligroso. Era difícil acercarse a ellos porque eran diestros. Era un arma de doble filo. Filo por un lado y filo por el otro lado.
y que la utilizaban en la pelea cuerpo a cuerpo. Llegaban a la pelea, el otro le saltaba, no podían sacar una espadota que les iba a quedar sobrando, sacaban la macaira y por donde sea. No necesitas, si tienes la macaira, vas hacia arriba, corta, vienes acá, corta, y profundizas. Era un arma letal. Por eso cuando Pablo dijo, señores, tomad la espada, dijo la macaira del Espíritu Santo, que es un arma letal. Es un arma letal, que es para matar. Esta arma que tú ves ahí. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, no te hacen, te pueden. Te pueden, no te hacen, te pueden. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienes que aprenderlas, leerlas, repasarlas para que te hagan sabio. No porque cojas y pongas un sticker, Jehová es mi pastor, nada me faltará, quiere decir que Jehová es tu pastor. Tienes que coger la Biblia, tienes que coger la macaira y repasarla, mis hermanos preciosos. Y termino esta presentación, mis hermanos, con unas frases que me gustaron. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Algunos andan peleando, ¿quién serán las 3 bestias que salen del mar? Relájese, ay, déjele esas bestias. Pero hay una parte que dice, honra a tu padre y a tu madre, no necesitas ningún traductor para eso. Entonces no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. ¿Qué le parece eso? Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. ¿Deseas que Dios te hable mucho, 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 mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, 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 mucho. Señor, háblame, Señor, háblame. Ahí tienes la Biblia. Es que te decía el otro día, alguna gente quiere manejar avión y no maneja ni triciclo. Quieren que Dios abra los cielos, muestre una luz y les hable el Espíritu Santo, pero no se sabe ni qué dice en Juan capítulo 3, versículo 16, o en Judas capítulo 20, versículo 3, o en Salmos 234, capítulo 56. Y me encanta esto. Las Sagradas Escrituras son cartas, ¿desde dónde? Desde la casa. Vienen de la casa. Venga acá. Termino el sermón hoy. Más fue una enseñanza, una didáctica, no sé. Pero podemos encender las luces. Y yo creo que lo más importante, mis hermanos, es que aprendas esto. Es la macaira. ¿Qué es la macaira? La macaira es el arma letal que cuando había el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el soldado romano la sacaba. Y como te digo, no necesitaba alzarla, porque en el momento en que la sacaba, si yo estoy, vente Juan Pablo, tráete una macaira, pásame esas las de eso, exactamente, vente. Casi te cortas, ¿no es cierto? Vente más acá. Cuando estabas en pelea cuerpo a cuerpo con una persona, sacar la espada era un problema. Porque él me estaba agarrando por todas partes. Pero sacar la macaira era lo más fácil, porque el rato que la sacaba, por cualquier lado que él utilizaba, cortaba, porque es arma de doble filo. O sea, no necesito alzarla para clavarla. En el momento en que él levantaba la macaira, ya le iba cortando el brazo, iba haciendo cualquier tipo de corte. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Sí? Aquí me faltaba un poco más hasta el fondo, pero bueno. Venga acá. ¿Qué es lo que tenía Pablo en mente? La macaira, un arma letal. Venga acá. Tú no te vas a enfrentar contra Juan Pablito. ¿Sabes con qué te vas a enfrentar? Hay un enemigo que se llama soledad. Saca tu macaira. Yo no estoy solo porque Cristo está conmigo. Macaira. Con la necesidad no tengo provisión. Saca la macaira. Busca primero el reino de Dios y las cosas serán añadidas. ¿Ah? Hay escasez en el trabajo. Saca la macaira.
Dice el Señor, bendito en tu entrar, bendito en tu salir y bendita la canasta de tu casa. Saca la macaira. Te está yendo mal en el trabajo. El Señor dice, todo lo que toque en tus manos será de bendición. Saca la macaira. Estás con ganas de ya no seguir adelante. Estás débil, te sientes cansado. Saca la macaira. La macaira dice, Él levanta a los caídos y pone fuerzas como a los búfalos y te levanta como las águilas y volarás sobre lo más alto. Saca la macaira. ¿Qué te está atacando? ¿Qué te está queriendo debilitar? Saca la macaira. Y penetra hasta el corazón de la macaira. Anda, para eso es la macaira. Por eso es que tú tienes que coger la Biblia. ¿Cómo voy a sacar un versículo si ni siquiera me sé, como te digo, Juan capítulo 3, versículo 16? ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo te amó el Señor? Hasta dar a su Hijo por ti. Nadie me ama. Yo soy un chiquito. Yo soy la última cucaracha después de la explosión de la bomba atómica. El Señor dice, con amor eterno te he amado. Y aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo nunca te voy a dejar, dice Jehová de los ejércitos. Saca tu macaira. Saca tu macaira. Y dale a la falta de fe, como dice la palabra del Señor, hasta lo profundo. Y derriba todas esas fortalezas. Pablo dice, tú no tienes lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Eso se llama huestes de falta de fe, huestes de desesperación, huestes de ansiedad, de depresión, de ganas de morir, de ganas de suicidarte, huestes de amargura, huestes de falta de perdón. Hay muchas huestes que vienen a atacarte. ¿Qué tienes que hacer? Saca la macaira. Saca la macaira. Eso le digo a la gente. Nosotros a veces somos cristianos masoquistas. ¿Cómo así? Pastor, dice. Vienen así. Pastor. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor me ha levantado. Amén, mi hermano. ¿Cómo es? Pasé una prueba dificilísima. Estuve pasando por mi desierto, pastor. Por mi desierto estuve pasando. Ahí el Señor en medio del desierto me dio provisión. Y uno contento dice, amén, gloria a Dios. Porque es bonito escuchar eso. Pero después de un rato uno rapidito lo bajan. Dice, ¿y ahora qué va a hacer mi hermano? Listo, mi hermano. No, mi hermano, ahorita estoy preparado para que venga otra prueba y para que otra vez esté en el desierto. ¿Qué es eso? O sea que usted quiere vivir de desierto en desierto. Mejor de una vez le compra un pasaje al Sahara y ahí se queda. Nos olvidamos. Dios te dio un yelmo, te dio un escudo, te dio una protección, pero también hoy te está diciendo, te doy la macaira para que acabes con tus enemigos. Acaba con esos demonios de tristeza, de angustia, de soledad, de muerte, de pobreza, de sentirte menos. Acábalos, destrúyelos, pisotéalos en el nombre del Señor y levántate como un legionario del Dios Altísimo y has nacido para vencer y tienes que vencer porque si Dios está contigo, no hay nadie que se ponga contra ti. Usa la macaira que Dios te ha dado y acaba con todos aquellos que quieren verte derrotado, que quieren verte en el suelo. Esos demonios no son tu suegra, no son tu cuñada, no son tu cuñado, son la soledad, la ira, el enojo, la falta de perdón, el orgullo, todas esas cosas que están ahí, quieren acabar contigo y verte en el suelo. Saca la macaira y sé un vencedor. Saca la macaira y vence. Saca la macaira y ponte de pie y derrota todo aquello que te dice que tú no puedes. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Derrota a aquellos que te dicen tu cabeza no te da para eso. El que tiene falta de sabiduría, pídele a Dios que la da en abundancia. Derrota la escasez. Tú dijiste, Señor, que bendita será mi canasta y voy a producir al 100 por 1. Señor, aquí estoy. Saca la macaira y vence, vence, vence. ¿A dónde tienes que ir? A vencer. ¿A dónde vas a tener que ir? A la lucha cuerpo a cuerpo. La macaira es para meterte en el cuarto de oración y en el nombre de Jesús, vente demonio, cuádrate ahí, que hoy te voy a sacar la... ¿Se da cuenta?
Póngase de pie, mi hermano precioso. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, habitas la eternidad, habitas la eternidad. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Dios de mi devoción.